Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Mañana, lo sabemos, se va a llevar a cabo la primera función de box en el Zócalo capitalino, la primera de la historia. Será un marco, un escenario de veras que va a deslumbrar a todo el mundo. Ayer se dieron a conocer en conferencia de prensa todos los detalles de esta función. Fue presentada oficialmente por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera la función de box en el Zócalo capitalino, que se llevará a cabo este sábado 1 de abril. Es la primera vez que se va a realizar una función de box profesional en el Zócalo capitalino. Es un evento que viene a refrendar esto que hemos venido sosteniendo, que la Ciudad de México es la capital del deporte de México. Tenemos un cálculo aproximado de 18,000, poco más de 18,000 personas que podrán estar en lo que será esta arena de box, más otras 20,000 aproximadamente que podrán estar observándolo en las pantallas que vamos a disponer en la plancha del Zócalo para que puedan disfrutar y para que podamos disfrutar todos de esta pelea. En la presentación estuvo el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, quien habló al respecto de esta gran función. Lo que vamos a vivir a partir de hoy, porque ahorita empiezan los careos, empiezan las enfrentaciones, va a ser algo histórico, peleas de alto nivel. Este viernes a las 12 del día en el Zócalo se realizará el pesaje y el sábado a partir de las 5 de la tarde comenzarán las grandes peleas de box. Con imágenes de Javier Cordero, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y este domingo, por segundo año consecutivo, un parque de diversiones muy famoso ubicado al sur de la Ciudad de México será sede de la carrera 5 kilómetros de Esperanza. Esta carrera organizada por la Fundación Mosaico Down, precisamente para que todo lo que se recaude por las inscripciones a este evento se donará para la atención a personas, a jóvenes y niños con síndrome de Down. La segunda edición de la carrera organizada por la Fundación Mosaico Down se llevará a cabo el próximo domingo en las instalaciones de un parque de diversiones ubicado al sur de la Ciudad de México. La carrera lleva el nombre de 5 kilómetros de Esperanza y lo recaudado se donará a la Fundación para los Niños con Síndrome de Down. El evento estará dividido para adultos y niños, dando inicio a las 7 de la mañana y con una ruta que compone todo el terreno sobre el que se encuentra ubicado el parque de diversiones. Además, se confirmó la asistencia de algunos de los personajes más famosos del parque para correr a un lado de los competidores, esto con la finalidad de amenizar el trayecto. Vianey Zárate, 21 Noticias. La carrera tarahumara, la carrera con las medallas más bonitas del mundo, precisamente hechas de madera y talladas a mano por indígenas de la comunidad tarahumara de Chihuahua, llega por primera vez a la Ciudad de México. Por años se ha realizado este evento, pero en Monterrey, Nuevo León, este año por fin llega a la capital del país. El Comité Olímpico Mexicano presentó la primera carrera tarahumara a celebrarse en la Ciudad de México, la cual tendrá lugar el próximo domingo 11 de junio en el Bosque de Chapultepec. El evento tendrá como principal aliciente la conquista de una medalla tallada a mano por comunidades rarámuris, la cual se considera por los runners como una de las más bonitas que debe estar en toda colección. La carrera tendrá como principal beneficio a la Fundación Tarahumara, cuya directora, Rosario Álvarez, anunció la participación de 30 corredores de esta comunidad en el formato establecido de 5 y 10 kilómetros, además de una caminata familiar de 3 kilómetros. Será la primera vez que la carrera tarahumara se realice en la Ciudad de México. De manera tradicional, este evento se realiza año con año en Monterrey, Nuevo León. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y el día de ayer la Comisión Disciplinaria suspendió siete partidos al argentino Diego Novaretti, defensa central del Club León. Estamos viendo precisamente las imágenes de este partido que se realizó la semana pasada, un partido amistoso frente a Santos Laguna, un partido, digamos, sin chiste en los Estados Unidos, aprovechando la fecha FIFA para recaudar algún dinerito extra. Pues se volvió loco Novaretti, pensando que era un partido amistoso, que se jugaba en Estados Unidos, a lo mejor pensó que no iba a pasar nada y agredió al árbitro.
está furioso después de que el silbante marcó un penalti en contra de León, se le fue encima, le dio un empujón y le terminó dando un codazo en la nuca. El silbante lo reporta en la cédula, parecía que no iba a pasar nada porque el partido, insisto, fue en los Estados Unidos y era de corte amistoso. Sin embargo, la comisión disciplinaria, ante la presión mediática, abrió una investigación de oficio. Lo primero que hizo fue suspender a Novaretti mientras investigaban qué hacían, y ayer anunciaron ya la sanción. Se va 7 partidos. Un caso de veras atípico lo de Novaretti, porque recordemos que apenas a principio de temporada, por unos escupitajos sobre Irving Lozano, jugador del Pachuca, fue suspendido 6 partidos. Así, haciendo cuentas, pues el argentino se perderá 13 de los 17 partidos que componen el torneo, así que una malísima inversión le resultó a León la indisciplina de este jugador. Ya Jesús Martínez Jr., presidente del Club Esmeralda, lo anunció, no lo dijo tal cual, no lo dijo directo, pero dejó entrever que se acabó la estancia de Novaretti con el equipo precisamente por estas indisciplinas. 7 partidos suspendidos. También lo que es interesante saber el dispar, porque el dispar criterio de la comisión disciplinaria. Apenas recordemos que hace un par de semanas castigó 1 año también por agresión a un árbitro a Pablo Aguilar del América y a Enrique Triverio del Toluca. Acá sucedió lo mismo y solo le dan 7 partidos. Quién sabe qué pase por la cabecita de los integrantes de la comisión disciplinaria. Hoy regresa el fútbol, jornada número 12 ya del Clausura 2017. Veracruz recibe a Cruz Azul en su cancha en el Luis Pirata Fuente a las 9 de la noche. Recordemos que este partido se va a jugar a puerta cerrada después del veto que pesa sobre la cancha de los Tiburones Rojos, pues ya se ve muy lejano aquellos hechos violentos de la porra de Tigres contra algunos del Veracruz. Bueno, hasta hoy se aplicará el veto, así que uno de los equipos con mayor convocatoria, el Cruz Azul, pues no tendrá afición en las tribunas. A puerta cerrada se juega este partido. Veracruz, 9 de la noche, frente a Cruz Azul. Y bueno, ya para despedirme, Alejandra, a veces a los que corremos no nos terminan de entender muy bien. Dicen, ay, ¿por qué no me gusta correr? Qué flojera, qué aburrido, ¿por qué lo hacen? Y hasta nos dicen que hartamos de tanta insistencia, ¿no? De no, ve y corre, ¿no? Este video, los que corremos, o la gente que corre, lo va a entender muy bien. Si no sabes bien qué es el running, es esto. Vamos a verlo. Sucedió en el medio maratón de Filadelfia. Esta muchacha a metros de la meta ve las piernas, cómo se le empiezan a hacer. De plano ya no pudo. Y corredores de ahí mismo que van, o sea, corredores comunes, digamos, mortales, ven que está a punto de desvanecerse y la ayudan. Dicen, vente, no, aquí se trata de acabar la carrera. Y la jalan, y aquí es donde mira cómo se le empiezan a hacer las piernas. Ahorita vamos a ver a la muchacha, de plano las piernas ya no le dan, se le convierten en hilachos y se le empiezan a doblar y cae precisamente la muchacha, a pesar de la ayuda de estos competidores. Ahí ya no le dan las piernas, vemos cómo se le empiezan a doblar y se cae esta muchacha, se rinde por completo y le dice, no, adelante, te tienes que levantar, ¿no? Es lo que te digo, aparte de esta cuestión de la comunión del equipo, el compañerismo, pues el esfuerzo de, no, tienes que llegar con la frente en alto, y aquí la carga precisamente se la lleva cargando, pero ojo, ¿sabe lo importante que es para un runner cruzar la meta? Faltando 1 metro, la baja para que con su propio pie termine la carrera y no sea con la ayuda de alguien. Aquí la vemos precisamente cómo la bajan a 1 metro de la carrera, de la meta, y ya cursa ella la meta como puede, pero la cruza. Esto sucedió en Filadelfia en el medio maratón. Así, esta prueba, una probadita de lo que significa lo que es el running. Y de ser compañeros también. Así es. ¿No? Muchas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a ti, Ricardo.